más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. Muy bien, 11 minutos pasaron después de las 10 en la República Argentina. Bueno, ya hemos pasado la noche de Navidad. Bueno, no sé si, viste que por lo general en esas fiestas uno se junta con la familia, ¿no? Que es lo más tradicional. Pero bueno, ya cada uno como que tiene también su propio sistema. Pero no sé si te pasa, Hugo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Viste que como que tratás de esquivar un poquito las conversaciones políticas, ¿no? Porque uno quiere decir, no, vamos a hablar de otra cosa, hablemos de otra cosa, por favor. Y en el caso mío eso es letal porque me quedo mudo. Claro. Si no tengo ¿viste? política no puedo pero hablar. Aparte, viste que dice, no, pero sabe, ¿viste? Pero en algunos momentos no te podemos. Preguntan. Pero hay otras situaciones que uno dice, no, dejemos la política un rato. No. Mira, bueno, yo en general con los parientes que me contacto así, no suele haber muchos fanáticos. Claro, los pocos que entonces hay, no se arman esas discusiones tan fuertes. No, tampoco tan Está bien, fuerte. está Y yo bien, a esta bien. altura de mi vida tampoco quiero. Es como que digo, bueno, Sí, mira, sí, esto es lo que yo pienso. Claro. Si a vos te gusta bien, votá lo que quieras. Sí, yo no te voy a convencer, le decís vos. No, a esta altura ya no. No, porque, a ver, es cierto, más, una etapa más juvenil, uno tenía más cierto. ganas de... Venía con otro ímpetu también. Venía con otro ímpetu y además la palabra verdad, que en política es tan relativa, uno creía que la tenía siempre uno. Es cierto. Y en realidad en política la verdad no existe. Lo que existe son intereses creados detrás de cada verdad. Claro. Y lo que existe son capacidades de transmitir sus propias verdades, sus intereses creados por los candidatos. Te decía la vez pasada, uno no vota ni bien ni mal. Claro. Votás lo que hay. Lo que hay. Y lo que te muestra un sistema muy manipulado de medios de comunicación, que es por donde nos entran las cosas. También. Medios y redes. También. Hoy meto todo por ahí. Sí. Entonces la verdad es algo muy relativo. Tal cual. A lo sumo, en el caso nuestro de los periodistas, de los analistas, de los científicos sociales que se dedican a hurgar en la realidad, a lo sumo vos podés decir, bueno, este tipo le acertó tantas veces en X situaciones. Claro. O no le acertó. Y te puede quedar como un como un importante patrimonio de credibilidad hacia atrás. Pero como vivimos en un mundo en el que nadie se acuerda de lo que pasó hace 15 días. Es muy cambiante todo. Entonces, las veces que vos hayas acertado o que le hayas pifiado, tampoco la gente se lo acuerda. Claro, es cierto eso. Es así. Pero bueno, volviendo al tema de las fiestas, obviamente uno trata, incluso en general, religión, política y el fútbol, a veces nos dejamos llevar por la pasión del fútbol. También un poquito. Como para decir, por ese lado, todo lo que es sentimental y pasional, claro. Y no genera demasiados problemas. Es cierto. Uno cree. Uno cree que no genera demasiados problemas. Sí. Sí, bueno, la semana viene... Hoy empiezan las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Eso iba a decir, es una semana en que ya, la semana pasada ya se empezaron a entretejer contactos entre el Ejecutivo y el Congreso. Exactamente. Una definición importante a nivel político que hizo la semana pasada Rogelio Frigerio desde Entre Ríos es que más allá de los detalles, él decía y dice que el gran decreto de necesidad y urgencia que retoca 600 leyes en todo el país del gobierno nacional es el norte por el que hay que ir. Sí. No dijo que está bien, dijo que por ahí va la cosa. Pero que después obviamente va a haber que analizar cada detalle. Sí. Los radicales, por ejemplo, por ahí hay algunas declaraciones del radicalismo en las que hablan de que, quieren leer punto por punto ese DNU y los proyectos de ley. Hay que tener presente para no mezclar las cosas. El DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, por un lado, si el Congreso no lo trata, queda firme y deroga todo lo que tiene que derogar como ley. Eso está establecido en la Constitución Nacional. Sí. Porque, en principio un decreto no puede derogar una ley. Un decreto es algo mucho más pequeño y en particular el Poder Ejecutivo no tiene capacidades legislativas, salvo con este tipo de DNU.
en la reforma constitucional de 1994, quedó a salvo que había una serie de materias que los DNU no pueden tener, y para las otras, en las que entra básicamente la política económica, para que un DNU quede en firme, tiene que tener el aval del Congreso o tener el no tratamiento del Congreso. Pasado cierto tiempo, no tengo bien los detalles, pero el DNU quedaría en firme. O al menos si una de las cámaras lo y si alguna de las cámaras lo aprueba, ya queda aprobado. Exacto. O si una de las cámaras lo cuestiona, queda también aprobado. Queda cuestionado y no puede seguir adelante. A ver, en el análisis político lo que se suele decir en Capital Federal y entre los analistas es Milei y su cuerpo, su gabinete jugaron una de máxima. El DNU con todo lo que ellos quieren eliminar. Que es básicamente toda la legislación existente en la Argentina en materia de políticas económicas. Y que después van a entrar a negociar. Claro. Es un PSP. Por si pasa, pasa. Claro. Y si no se ponen de acuerdo en la oposición y se arma una oposición fuerte, entonces va a pasar todo el DNU. Ahora, si hay una oposición fuerte a este tema, y bueno, el Congreso va a tener que tomar medidas y analizar punto por punto los 300 y pico de artículos y qué implican sobre 600 leyes que hay en el país. Y acá va a jugar un rol fundamental el peronismo junto o dividido también. Aquí va a jugar un rol fundamental todo. ¿Por qué? El peronismo, en particular el peronismo kirchnerista o filo kirchnerista, es el más opuesto a este gobierno, pero hoy no tiene el control, salvo la provincia de Buenos Aires con Kicillof. El resto del país es el peronismo de las provincias. Ahí están en discusión con Milei sobre la coparticipación de impuestos. Entonces medio que él les dice, aprobame esto y te devuelvo coparticipación. Exacto. Eso se llama la negociación. Esas son las negociaciones. Sí. Cambiemos, o lo que queda de Juntos por el Cambio, habría que ver qué es lo que está quedando hoy, tiene una posición muy dividida. Los radicales medio que están en la discusión de, bueno, punto por punto, ver qué es lo que se va a legislar. Yo ahora voy a pasar a comentar algunas de las leyes y los problemas que pueden tener ciertas desregulaciones, lo positivo y lo negativo. Así que bueno, me parece que esto fue un PSP, por si pasa. Y la posibilidad de que pase todo es muy grande, para Milei. ¿Dónde se juega el DNU, que representa un cambio revolucionario dentro del capitalismo argentino, porque se trata de llevar la versión semi-europea de nuestro Estado a la versión norteamericana, que es casi prescindente en materia económica? Por un lado. Y por otro lado, superar definitivamente los atisbos del estado de bienestar para llevarlo directamente al esquema de estado de valorización financiera. El neoliberalismo, como se suele nombrar de manera mucho más corriente. O sea, completaría la historia del plan Martínez de Oz, del plan de convertibilidad, del plan Macri. Esa es la idea. Y eso toca a un montón de gente. Toca a la mayor parte de la clase media, mantiene sumergida a la mayor parte de la población que ya está sumergida porque no tiene salidas en esto. Toca un montón de detalles. Entonces, ¿hay fuerza social para confrontar con esta gente? Tengan Milei y sus libertarios. Porque si es por el Congreso, yo creo que ahí las negociaciones son, te doy esto, me das esto otro. La dirigencia política, salvo grupos muy particulares, kirchnerismo duro, la izquierda, el resto está para negociar. Por supervivencia individual o de grupo, o porque no le queda otra. Gobernadores que en medio del marasmo tienen que gobernar, dependen un montón del gobierno federal y no pueden decirles así de rompirraje no a todo lo que le digan. Entonces, porque estás agarrado o porque estás de acuerdo y además agarrado, entonces Milei tiene muchas posibilidades de salir adelante. Lo que hoy estamos viendo es una permanente movilización que se va ampliando día a día de la población que se opone a esto. Y aquí hay que poner un marco conceptual, porque estas historias ya se han analizado en la historia. Para que un gobierno se caiga,
Se necesita que los de arriba no puedan seguir gobernando como hasta acá y que los de abajo no quieran ser gobernados como hasta acá. Hoy está la disputa entre esos dos sectores. Un abajo que empieza a crecer al darse cuenta que se empieza a quedar afuera, incluso entre sectores que votaron a este gobierno. Y una arriba, la clase dominante, que ve en el DNU de Milei una especie de último salvoconducto hacia una Argentina posible donde ellos controlen todo. Porque hoy por hoy está claro que la Argentina no es posible. ¿Cuál es el tercer elemento? Que haya un factor político, un grupo político, un sector político que unifique el abajo para golpear sobre el arriba. En el año 2001-2002, el arriba no podía gobernar y el de abajo se cansó de los que lo gobernaban. Y así salió el que se vayan todos. Al final no se fue nadie. Claro. ¿Por qué? Porque faltó el grupo político. Esto lo saben Milei, sus aliados y sus adversarios ocasionales, que en el fondo son aliados. Mientras no aparezca un factor político, poner una CGT combatiente, un partido político más o menos revolucionario, una recomposición de los grupos reformistas en torno al kirchnerismo, por decirlo así, que los contenga. Mientras no aparezca ese grupo político, acá va a ser una confrontación de el que se vayan todos, del 2001, contra un poder económico y político concentrado en torno a la figura del presidente y de la mayoría de los gobernadores, que sería el que maneje las cosas. Señalado esto, digamos, o sea, el DNU, ¿pasa o no pasa? Depende del humor social. Es demasiado revolucionario lo que pretende, revolucionario para bien o para mal. Entonces, el humor social, si tienen contenido, tanto en la manipulación de los cerebros, como en la represión directa, si tienen contenido el movimiento social, el DNU pasa. Yo no veo a ningún cambiemita o a ningún peronista en general oponiéndose si ve que abajo está todo controlado. Ahora vamos a ver algunas de las reformas. Reforma del Código Aduanero. Básicamente el DNU lo que hace es abrir las perspectivas del comercio libre hacia el exterior. Cosa que hoy prácticamente estados del tamaño y la complejidad de Argentina no lo hacen. Al contrario, estamos en una etapa proteccionista en todo el mundo. Es proteccionista el BRICS, es proteccionista la Unión Europea, no hacia el interior de la Unión Europea, sino hacia afuera. Es proteccionista Estados Unidos, en mayor o menores niveles. Sí. En Argentina dicen libre cambio, o sea, ideas del siglo XVIII, que hoy no se aplican en prácticamente ningún lugar. Ponele Singapur, ponele Hong Kong con un régimen económico especial, pero estamos hablando de ciudades-estado. No estamos hablando de países complejos. La modificación de la ley de manejo del suelo, del fuego, perdón. Este es un tema interesante, porque hay una gran crítica de una buena cantidad de los expertos en constitucionalismo y en legislación, que dicen que el DNU es un mamarracho. Desde los que le critican aspectos puntuales te dicen que está todo mal. Vos con un DNU no podés eliminar toda una legislación compleja y además dice está mal escrito. Una de las cosas que salió en los textos periodísticos desde Casa de Gobierno es que estaba la ley de manejo del fuego modificada, es una ley básica que tiene que ver con todo el tema de los incendios forestales, que son en este momento el principal factor negativo del cambio climático sobre la Argentina. Lo vemos todos los años, no voy a andar explicando cuál es el tema. Y que crea un fondo a través de un porcentaje que se le cobra a los seguros, que va a un dinero que se multiplicó casi por 100 en los últimos años desde que ese fondo se creó y que le dio cierta capacidad presupuestaria a todo el manejo del tema del fuego. ¿Qué es lo que pasa? La modificación a la ley de manejo del fuego no está en el DNU. Se olvidaron de tipiarla. Es decir, se presenta el proyecto, pero no está desarrollado. En el DNU no figura que esa ley, que tiene un número, modifícase la ley tal, en tales artículos, que es la ley de manejo del fuego. Pero en los partes de prensa parecía como que estaba modificada. Entonces, la crítica es, hicieron un mamarracho y además
copiaron mal el texto original. O sea, Claro. el tipista, el dactilógrafo que copió, se olvidó de pasar por esa ley que estaba informada en los partes de prensa posteriormente. Bueno, la reforma al régimen laboral es tocar básicamente todos los principios y los derechos adquiridos y tirar abajo el código laboral. Hay países que no tienen código laboral. Estados Unidos se maneja con, por ejemplo, la ley, la common law, la ley común, que es básicamente el sistema anglosajón de legislación, donde no hay legislación laboral, sino que todo se basa como contratos. Ujú. En la práctica, los niveles de explotación de las clases trabajadoras norteamericanas son muy fuertes. No lo vas a encontrar en Hollywood escrito, ni en los programas habituales que ves por la televisión, pero, digamos, de todos los capitalismos desarrollados, el norteamericano es el más salvaje. Claro. Y golpea cada vez más sobre las capas medias, los trabajadores bien remunerados, que cada vez están menos bien remunerados. En Occidente en general hay una caída de las capas medias de la población, es decir, proletarios con buen sueldo, que van perdiendo. Van perdiendo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Estados Unidos es el país donde peor están perdiendo y donde menos legislación tienen. A vos te pueden echar mañana de tu trabajo y sin indemnización, y listo. Si no hiciste un contrato donde te daban algún tipo de indemnización, no va. Bueno, modificaciones en el Código Civil y Comercial, la derogación de la ley minera, donde también lo que se hace es liberalizar y prácticamente dejar todos los recursos mineros básicamente para que lo exploten las grandes empresas mineras. Ahí hay un conflicto con las provincias en este DNU, porque por la reforma constitucional del 94 y leyes posteriores, los recursos mineros son de las provincias. Uh-huh. Entonces se está metiendo en un tema donde tiene que pedir permiso a las provincias. Y ahí los temas centrales, gas y petróleo, o sea, hidrocarburos, vaca muerta básicamente, los no convencionales, y el tema litio. El litio. Más todas las demás cantidades que son impresionantes. En Argentina hay más de 30 metales, entre raros y no tan raros, y los comunes y corrientes, por decirlo así, que se pueden explotar. Argentina tiene tanta riqueza minera como Chile, por ejemplo. Solo que en la División Internacional del Trabajo que creó en el siglo XIX Gran Bretaña, Argentina iba a ser el país agroexportador y Chile el país minero. Esa división internacional ya no existe. Y Argentina pasó a ser un país también minero, con riquezas muy similares o incluso superiores a las que tuvo históricamente Chile. La ley del compre nacional, la ley de la promoción industrial, van en contra de la industria, sobre todo las pymes. Si vos querés hacer un plan para actualizar y modernizar empresas, tenés que ponerte un plan de largo plazo, 5 o 10 años, con algún tipo de créditos o promociones para que vos decís, bueno, mi sistema básico de la economía productiva en la Argentina es el de las pymes. Miles de pymes que dan millones de puestos de trabajo. Si vos abrís la economía, todas esas empresas no son competitivas a nivel internacional. Claro. Si la abrís totalmente, estás haciendo un industricidio y un pymicidio generalizado en el país, pero muy fuerte. Tené presente que, por ejemplo, si un país pierde, y en las guerras ha ocurrido, un 15 o 20% de su sistema productivo, prácticamente se hunde el país. O sea, Alemania no fue que le destruyeron todo en Alemania, pero tenía casi un tercio de sus industrias destruidas después del 45. Y todos sabemos, tenemos las imágenes de cómo terminó ese país. Si vos estás abriendo, vas a tener mucho más que un tercio de pymes que se destruyen. O sea, vas a estar en los finales de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, con todos los problemas de desempleo y todas las cuestiones que aparecen. Por eso los planes de desarrollo o de reforma, de reconversión, no pueden ser de menos de 10 años. Donde en una primera etapa vas exigiendo a las empresas que se reconviertan y en una segunda etapa vas abriendo la economía para que se vayan adaptando. Y la apertura es hasta cierto punto. No es que abrís 100%, abrís hasta, y eso lo estableces con
el nivel de ¿cómo se llaman? Los impuestos aduaneros. Claro. No es lo mismo una apertura donde el que importa paga un 20% a una apertura donde se paga el 10% o donde se paga el 100% sobre el precio de lo importado. Son distintos niveles. Bien. Y todas esas cosas en los países serios se investigan, se analizan, se estudian, no se hacen por un DNU, sino que son investigaciones multipartidistas de todos los partidos, incluso el gobernante, y pensando en una política de Estado de largo plazo. Porque ¿qué problema tiene este DNU? Mañana se termina este gobierno o se cae. Cualquiera de las dos variantes, hoy, con el nivel que está adquiriendo la conflictividad social en la Argentina, es posible. El que venga puede dar vuelta completamente la historia. Y lo bueno que tengan este DNU queda desfasado por lo malo que terminó generando. Sí. Tenés todo un tema. O sea, hay un montón de leyes, prácticamente toca todas las leyes este DNU. La ley de tierras, y aquí voy a un detalle, la ley de tierras establece alguna dificultad para que se concentren tierras y sobre todo capitales extranjeros. Federación Agraria, que se opone a la ley de tierras, dice que en este momento, por ejemplo, hay un 6% de las tierras que están extranjerizadas en la Argentina. Son 16 millones de hectáreas. Ahí están desde los grandes empresarios internacionales, pasando por la corona británica, que tiene tierras en la Patagonia. Este es otro detalle que en conflicto con la ideología de los libertarios. La situación geoestratégica. Argentina tiene un punto muy débil en su estructura geográfica y demográfica, que es el punto más rico del país, que es la Patagonia. Frente a la Patagonia tenemos instalado podríamos decir, un portaaviones, que es Islas Malvinas, portaaviones de Gran Bretaña y de la OTAN, apuntando sobre la debilidad estructural de la Patagonia, donde está Vaca Muerta, donde tenemos la mayor parte de los minerales que se pueden explotar en la Argentina, donde tenemos el mejor viento del planeta para desarrollar la energía eólica. Uh-huh. Es demasiada riqueza. Y donde tenemos ¿cómo se llama? El mar argentino, la plataforma continental argentina, que es más grande que los territorios emergidos del país. Y ahí tenés una riqueza ictícola igual o superior a la riqueza cerealera que tenemos en la Argentina emergida. Entonces, si vos estás entregando las tierras al que las quiera comprar, estás diciendo, muchachos, en particular, vengan a la Patagonia, que está de remate. Y a partir de ahí y de los conflictos sociales, uno no puede dejar de pensar de que puede haber ulterioridades sobre nuestra nuestra soberanía territorial del país. Así que ese es otro tema en el que hay que tener... A ver, te doy un ejemplo a nivel internacional. Milei dice, quiero que Argentina sea Estados Unidos. Bueno, perfecto. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, el estado de Nevada, es decir, Las Vegas, el 90% de las tierras del estado de Nevada pertenecen al Estado federal? 90% de las tierras. Imagínate si acá en cualquier provincia argentina el 90% de las tierras pertenecerían al Estado. ¡Comunismo! ¡Comunismo! En Yanquilandia, en el Medio Oriente, en el Medio Oeste y el Oeste, es normal que la mayor parte de las tierras de los distintos estados pertenezcan al Estado federal, que el Estado local, es decir, el gobierno estadual, no el federal, tenga una importante cantidad de tierras adicionalmente, estamos hablando de más del 50%, y el resto se distribuye entre los productores rurales. Te doy otro ejemplo, con esto cierro para que se vea que el mundo complejo en el que vivimos y donde las cosas no son como te las plantea Milei en TikTok. En Alemania, cuando se hizo la reunificación de los dos estados, Alemania Federal y Alemania Oriental,
En Alemania Oriental el tema era, bueno, qué se hacía con todos los bienes estatales, las cooperativas, todo lo que era la economía socialista de Alemania Oriental. Uno de los temas fue la tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, en las dos Alemanias se hizo una reforma agraria. En Occidente, promovida desde Estados Unidos y el Plan Marshall. En Alemania Oriental, obviamente promovida por la Unión Soviética y su propio plan de desarrollo similar al Marshall, pero en espejo. En Alemania Oriental, lo que se hizo fue las tierras de los Junkers, los grandes terratenientes, que habían sido uno de los avales del nazismo, uno de los sostenedores del nazismo. En Alemania Federal fue liquidado ese poder terrateniente y entregada las tierras a pequeñas propiedades rurales. Se hizo una reforma agraria. En Alemania Oriental la reforma agraria fue distinta. Esos grandes conglomerados terratenientes se transformaron en cooperativas con todos los productores rurales o los antiguos inquilinos de los Junkers. Obviamente desapareció como clase social, no individualmente, pero sí como clase social esa clase de los Junkers. Cuando se hace la readmisión de Alemania Oriental en Alemania Federal, el tema era, ¿qué hacemos con estas? ¿Las dejamos como cooperativa? El Partido Comunista de Alemania Oriental, que seguía teniendo fuerza, dijo, no, queremos que sigan como cooperativa. Los conservadores de Alemania Federal querían que se haga una reforma agraria al estilo de la que tenían en Alemania Federal. Es decir, repartir la tierra en pequeñas parcelas. Eso significaría que en Alemania el partido que promueve la reforma agraria es el partido que en la Argentina representa a la sociedad rural. Es decir, los sectores conservadores del país en Alemania promueven la pequeña propiedad rural. Claro. ¿Se entiende cómo es el mundo al revés? Sí. El mayor capitalismo del planeta tiene un Estado que tiene un montón de tierras a su favor. Como propietario. Y la mayor economía de Europa es un país donde la reforma agraria la defiende la derecha. Obviamente la izquierda está recontra de acuerdo con eso, pero en general es esa situación. Claro, acá cuando a vos te dicen que van a ir al primer mundo, hay que empezar a revisar un montón el cerebro de los que lideran, como Milei, y de los que lo votan. Después podemos hablar si vamos a llegar al primer mundo. Bueno, clarito como siempre. Gracias, Hugo. Hasta la próxima.